Hola emprendedores, bienvenidos a una nueva edición de tu canal Emprende y en el día de hoy vamos a ver cómo crear un unicornio. Para los que no saben qué es un unicornio, es básicamente cómo crear una empresa que logre una valorización de $1.000 millones. En videos anteriores hemos visto cómo limitar nuestra creatividad o, por ejemplo, limitarnos a crear una pequeña empresa en sí mismo es un error, ya que limita nuestra creatividad, limita la innovación y limita todas las ganas que puede llegar a tener un equipo de trabajo para crear empresas que son realmente grandes. Si estamos hablando de crear un unicornio, que como les dije es una empresa valorizada en $1.000 millones, pues tenemos que tener primero una visión lo suficientemente fuerte, pero a través de este video vamos a ver un ciclo que es el ciclo de crear, medir y aprender. Y en ese ciclo vamos a expresar los conceptos más importantes asociados a los autores más relevantes de emprendimiento, como por ejemplo Eric Ries, como por ejemplo Steve Blank o Alexander Osterwalder. Bueno, lo primero que quiero decirte es que en efecto, si pensamos en crear una empresa que alcance una valorización de $1.000 millones, en efecto puede surgir como una actividad que puede ser prácticamente imposible o al menos una actividad que puede llegar a ser muy difícil. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero lo que te quiero decir es que muchas de las empresas hoy, de las empresas más grandes del mundo, no existían hace 20 años, pero también tenemos a nivel mundial muchos casos de éxito de empresas que alcanzan de una manera relativamente rápida una valorización como esta. En el mundo tenemos empresas, por ejemplo, como Didi, tenemos empresas, por ejemplo, como WeWork, que son empresas que alcanzaron valorizaciones de más de $1.000 millones, pero en Latinoamérica también tenemos empresas como estas, como por ejemplo Nubank, como por ejemplo OLX, Mercado Libre, o en Colombia tenemos el caso de Rappi. Entonces lo importante es entender qué hicieron bien esas empresas para que a partir de esto nosotros podamos tomarlo como un ejemplo y aplicarlo a nuestras empresas para alcanzar una valorización como esta. ¡Qué ofertón! Lo primero que tenemos que aprender es qué es una startup, porque en este mundo hablamos de las startups y la valorización de las startups, pero normalmente no entendemos lo que es realmente una startup. Hay una definición que Steve Blank da y que creo que es de las más importantes y que nos van a dar una manera de pensar diferente, y es que una startup es una organización temporal creada con el propósito de encontrar modelos de negocio que puedan ser repetibles y escalables. ¿Y por qué es una organización temporal? Porque básicamente una startup no nace para ser una startup durante toda la vida. Una startup es una organización temporal porque es temporal en la medida que se identifica, se busca y por fin se logra concretar un modelo de negocio. Es una organización que crea modelos de negocio que son repetibles, y al decir repetibles es que son modelos de negocio que constantemente se pueden ejecutar, que si hoy es lunes podemos ejecutar el negocio sin problema, o lo podemos ejecutar el miércoles, o lo podemos ejecutar en un mes o en un año, y es un negocio que continuamente va a estar generando ganancias. Y escalable quiere decir que si invertimos, por ejemplo, $1, esa empresa nos puede generar una utilidad de 5, 10, $20 en el tiempo, y eso es el concepto como tal de escalabilidad. Entonces esto es importante porque una startup no es crear una organización pequeña o no, una versión pequeña, una organización que puede ser grande o una organización grande, sino es una organización enfocada a encontrar un modelo de negocio que sea de nuevo repetible y escalable. Entonces vamos a entrar en la primera fase de lo que es crear. Y hay algo importante en todo lo que tiene que ver con los temas de creación de empresas, y hay una estadística importante, y es que la mayoría de las empresas, por ejemplo, no fracasan por falta de creatividad o no fracasan porque el desarrollo del producto haya sido insuficiente, sino fracasan porque no lograron encontrar un modelo de negocio que les permita ser escalables y que les permita ser repetibles. Eso tiene sentido para mí. Y en ese sentido, en la fase de crear vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales. El primero tiene que ver con lo que son las metodologías ágiles, donde no vamos a entrar en profundidad a explicar lo que son las metodologías ágiles, esto lo veremos en otro video, pero sí es lo que nos permite hacer las metodologías ágiles. Y el segundo modelo que vamos a hablar es el modelo que tiene que ver con
el Canvas, que es básicamente una herramienta para poder definir lo que es un modelo de negocio y cómo a partir de esos modelos y a partir de esas hipótesis podemos ir comprobando si esas hipótesis efectivamente son verdad o tenemos que modificarlas en el tiempo para encontrar así un modelo de negocio que sea exitoso. ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase. Vamos a entrar en la explicación de lo que son las metodologías ágiles y básicamente lo que te quiero decir es que anteriormente los proyectos de software, y no solamente los proyectos de software, sino en términos generales, los proyectos que llevaban a la consecución de un producto, eran proyectos que demoraban meses, demoraban años, y lo que hacía es que hasta el momento final el producto estaba creado, ¿sí? Eso digamos que sucedía hace muchos años porque el ambiente era realmente estable, las premisas sobre las cuales se construían esos proyectos eran premisas estables, pero hoy día tenemos premisas que cambian todo el tiempo. Por ejemplo, la guerra con Ucrania cambió nuestro modelo de pensar, la economía, y el COVID cambió un poco lo que estábamos definiendo como sociedad o la forma como estamos acostumbrados a hacer negocios. Entonces, hoy día se necesitan proyectos que se ejecuten de una manera mucho más rápida y poder validar si esos modelos de negocio efectivamente son exitosos o tenemos que rápidamente cambiarlos. Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Eso es lo que nos permite realmente las metodologías ágiles a partir de un concepto que se llama el concepto de la iteración y la creación de producto de una manera rápida. Entonces vamos a colocar el ejemplo de que estamos haciendo un carro y para poder hacer ese carro, entonces primero hacemos por ejemplo el chasis, luego continuamos nuestro proyecto y creamos por ejemplo la que son las carrocerías, luego lo que hacemos es crear el motor, y luego lo que vamos a hacer en la parte final del proyecto es ensamblar todas las partes y hacer las pruebas. En ese modelo, que es un modelo tradicional y que normalmente se llama un modelo en cascada, el producto final solamente va a estar listo al final del proyecto. Y por ejemplo, si algo ocurrió malo en el diseño o si por ejemplo no contemplamos algo en la definición y en lo que es la construcción como tal del carro, pues lo vamos a saber solamente hasta el final. Esos proyectos son los proyectos tradicionales y, como te decía al principio, tienen un riesgo importante, y es que si las premisas cambian, pues realmente todo el esfuerzo que se hizo para llegar a ese producto final se habrá perdido. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. A diferencia, las metodologías ágiles permiten ir probando el producto de manera temprana. Entonces, en lugar de construir la carrocería, el chasis y ensamblar el vehículo o el carro al final, la idea es tener una versión muy temprana de lo que sería el carro, con una primera versión del chasis, una primera versión de la carrocería, una primera versión del motor, lo ensamblamos todo, lo probamos y, por ejemplo, no solamente es suficiente probarlo desde el punto de vista de ingeniería, asegurar de que todo esté bien, sino que se lo podemos presentar al cliente y le podemos preguntar qué opina de nuestro primer prototipo y qué cosas o qué cambios le haría. Hacer esto significa una diferencia completa. Primero porque estamos creando producto de manera temprana, estamos generando valor de manera temprana, pero también nos permite empezar a hacer unas pruebas de los modelos de negocio para identificar si efectivamente el cliente lo está percibiendo bien, o por el contrario el cliente puede ser que lo esté percibiendo de una manera que nosotros no queremos que lo perciba, y puede inclusive sugerir cambios a ese primer prototipo, lo que en sí mismo generaría y aportaría valor a todo el proceso de construcción. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Entonces te podrás imaginar que muchas de las plataformas que conocemos hoy día son plataformas realmente robustas, que tienen unos diseños, digamos que son impecables y que tienen una experiencia de usuario que realmente es muy buena. Pues estos productos realmente no se crearon así, es decir, no invirtieron años y años hasta llegar al producto final, sino que lo que hizo empresas como Facebook, por ejemplo, es crear un primer prototipo para poder validar ese prototipo con los clientes, para poder entender si para el cliente era interesante por ejemplo, entrar a una página como lo es Facebook, que fue, digamos, que las primeras redes sociales que existieron, o lo mismo pasó, por ejemplo, como Amazon. Hoy día las páginas de Amazon son páginas que son avanzadas y que tienen, por ejemplo, algoritmos de recomendación para sugerir productos, pero cuando nació Amazon pues no era ni algo similar a lo que tenemos hoy día.
¿Qué es lo importante? Tener una versión temprana y poder empezar a probar esa versión temprana hasta encontrar realmente el producto final y generar valores agregados que realmente el cliente los perciba de esta manera y no valores agregados que nosotros asumimos que son así porque simplemente concebimos que es valor agregado de acuerdo con nuestro pensamiento, sino realmente porque fueron validados directamente con el cliente. Wow. La segunda técnica que vamos a ver en el proceso como tal de creación es una técnica más asociada a lo que es delinear y entender lo que es el modelo de negocio a través de 9 componentes básicos. Esta técnica fue creada por Alexander Osterwalder y básicamente es una técnica descrita en un libro que se llama Business Model Generation. Entonces, en el Canvas, o lo que llamamos un lienzo de Canvas, se describen 9 componentes que lo que van a hacer es describir nuestro modelo de negocio con el objetivo de hacernos entender realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a conseguir dinero y utilidades a través de eso. El primer componente que existe al respecto es lo que tiene que ver con la propuesta de valor al cliente. Y la propuesta de valor al cliente lo que estamos diciendo es qué es realmente la problemática que estamos solucionando, qué le estamos ayudando al cliente a solucionar o qué necesidad estamos ayudando a satisfacer. Esta sería la primera pregunta que va a enmarcar lo que es nuestro modelo de negocio. El segundo elemento de este Canvas es lo que tiene que ver con la identificación del segmento de clientes. Aquí esto es una tarea importante porque las preguntas que nos tenemos que responder es quiénes son nuestros clientes y por qué comprarían nuestros productos. Y en ese sentido pueden existir diferentes tipos de clientes, ¿sí? Te doy un ejemplo y es en lo que es una comida para perros, ¿quién es realmente el que toma la decisión? Obviamente el que toma la decisión es el dueño del perro y en ese sentido digamos que todo lo que nosotros ofrecemos y los atributos los tiene que entender directamente la persona que es la que compra como tal el producto. ¡Ay! En otros modelos de negocio o en otros tipos de negocio que se creen, pues hay que identificar bien quién es realmente el cliente y cuáles son las decisiones que está tomando para que finalmente compre nuestro producto. El tercer elemento de este Canvas tiene que ver con lo que son los canales y es básicamente cómo el producto o el servicio llega a manos del cliente. Para eso, obviamente, digamos que antes de toda esta era de tecnología, pues todo tenía que ver con productos físicos y el cliente necesitaba ir a un lugar específicamente para poder tener contacto con el producto o con el servicio. Hoy día existe un mix que combina obviamente lo que es físico, lo que es digital, pero muchos modelos de negocio ni siquiera existen en un ámbito físico, sino que todo es absolutamente digital. Entonces, lo importante ahí es entender cuáles son los canales. Si el canal, por ejemplo, de interacción con el cliente va a ser definitivamente un canal físico, o va a ser un canal virtual, una página web, o va a ser, por ejemplo, una aplicación, o va a ser algún elemento específico que nosotros nos creemos para interactuar con el cliente, como por ejemplo puede ser las redes sociales. Entonces, entender cuáles son esos canales de relacionamiento con el cliente, lo que nos hacen realmente capaces es de lograr una conexión entre lo que es el producto y el cliente como tal. Gracias por llamar a Transvisitron. Siempre estamos trabajando para usted. El cuarto elemento de este Canvas tiene que ver con la relación con los clientes. Entonces, previamente hemos identificado quiénes son los clientes, por qué compran nuestros productos y ahora lo importante es cómo nos relacionamos con ellos. Y cuando estamos hablando de relacionar con ellos es cómo aseguramos de que esa relación sea lo más duradera posible, cómo creamos técnicas o estrategias como tal de fidelización y esas estrategias de fidelización logran aumentar nuestra rentabilidad en el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, tener un cliente que compre una sola vez el producto, a que sea, por ejemplo, un cliente que recurrentemente está comprando nuestros productos y en ese sentido tenemos mucho más utilidad de cada uno de ellos. Una compañía en la que nuestros clientes puedan creer. Una compañía en la que puedan confiar. El quinto elemento tiene que ver con lo que son la generación como tal de ingresos. Entonces lo importante aquí es decir, bueno, ¿cómo realmente voy a obtener dinero del modelo que estoy creando? Y existen muchos modelos diferentes. El primero y el más claro es obviamente a través de una compra directa, en donde por ejemplo yo tengo un producto y un servicio y lo que hacen las personas es que pagan
por obtener ese producto o ese servicio, pero hay otros muchos modelos de negocio que se pueden, digamos, que pensar y sobre todo que son totalmente viables en esta época en la que estamos viviendo. Por ejemplo, los modelos en los cuales funcionan las redes sociales, está que las redes sociales son gratuitas para las personas que la utilizan, pero realmente de donde ellos empiezan a monetizar o donde empiezan a hacer dinero es a través de la publicidad que se genera en las redes sociales. Entonces la monetización se hace bajo un concepto diferente que no tiene que ver con una compra directa al cliente. Pero hay otros servicios en los cuales, por ejemplo, u otros productos en los cuales la utilización es gratis, pero si yo ya quiero, por ejemplo, empezar a utilizar opciones que son mucho más avanzadas, pues entonces tengo que hacer un pago por utilizar, por ejemplo, un plan premium. Estos modelos, por ejemplo, lo tiene establecido Spotify, en el cual es gratis. Si yo bajo Spotify, inmediatamente es gratis, pero tengo que escuchar alguna publicidad. Pero si quiero, por ejemplo, suprimir la publicidad o si quiero escuchar la música offline, pues tengo que hacer un pago para acceder a un segmento premium. Entonces existen diferentes modelos de negocio. Lo importante aquí es descubrir cómo hacemos dinero. Gracias, me gusta el dinero. Y cuál es la forma más eficiente y cómo hacemos de que este modelo de nuevo sea un modelo escalable. El sexto elemento de lo que es el canvas, el lienzo de canvas, tiene que ver con lo que son los recursos clave. ¿Y cuáles son los recursos clave? Aquellos que van a permitir que realmente tu idea de negocio funcione. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un servicio de streaming, todo lo que tiene que ver con los componentes tecnológicos y todo lo que son la generación, por ejemplo, de contenidos va a ser unos recursos clave. E identificar esos recursos clave te hace que puedas invertir en ellos, puedas valorizarlos y realmente puedas protegerlos. Este es uno de los componentes más importantes y lo que siempre nos tenemos que preguntar: ¿cuáles son los elementos claves y los que van a hacer que este modelo de negocio sea exitoso? El séptimo elemento tiene que ver con lo que son los socios claves, y aquí estamos hablando es cómo hago que mi idea de negocio se pueda desarrollar y qué dependencia tengo, qué socios necesito tener para poder desarrollar esta idea. Entonces, para esto solamente déjame darte un ejemplo muy rápido, y es: si yo soy una persona que lo que está haciendo es la construcción de videojuegos, pues un socio clave será, por ejemplo, las consolas, que son las que venden el hardware, como podría ser, por ejemplo, PlayStation, como podría, por ejemplo, ser un Xbox o estas diferentes plataformas o estas diferentes consolas de juegos. Se vuelven inmediatamente un socio clave porque tiene que ver con un complementador obvio de un servicio o de un producto que yo estoy generando. Entonces, la identificación de socios claves y poder, digamos, que generar acuerdos que sean en el tiempo sean tangibles, que sean sostenibles, se vuelve una actividad fundamental de la identificación del canvas. ¡Trato hecho! El octavo elemento a tener en cuenta son las actividades clave. Y las actividades clave, por supuesto, van a cambiar dependiendo del modelo de negocio que tengas o dependiendo de la idea que estés desarrollando. Te doy un ejemplo. Todos los que han entrado a Google ven, por ejemplo, cómo la plataforma de Google es un diseño donde está el logotipo de Google y está un lienzo blanco donde podemos escribir. Pero realmente lo que importa para Google es la generación o la modificación y lo que es la evolución de su algoritmo, que se llama el algoritmo PageRank, que es el que realmente identifica las páginas que están asociadas a la búsqueda que yo estoy haciendo. Para ellos, una actividad clave debe ser el mantener ese algoritmo y el estarlo optimizando todo el tiempo. Mientras en otras plataformas puede ser que el aspecto clave o la actividad clave que realicen como negocio sean los conceptos que tienen que ver con los temas de usabilidad, es decir, cómo aseguro que la interacción con el usuario sea lo mejor posible y que genere la menor fricción. Entonces, dependiendo de tu modelo de negocio y dependiendo de lo que estés creando, las actividades claves pueden ser diferentes. Bueno, y el elemento final, el noveno elemento para poder ser evaluado en este canvas, tiene que ver con la estructura de costos, es decir, cuáles son los costos más relevantes que tienes,
y cómo puedes siempre optimizar esos costos con el objetivo de tener la mayor cantidad de utilidades. Entonces, poder identificar esa estructura se hace fundamental para que tus modelos de negocio sean exitosos. Excelente. Bueno, entrando en la segunda etapa, ya vimos, digamos, que todos los elementos que tienen que ver en la creación, en donde principalmente vimos lo que son las metodologías ágiles, o un concepto muy general de las ventajas de incorporar metodologías ágiles, pero también vimos todo lo asociado a lo que es la definición del modelo de negocio a través de la utilización del Canvas. En la segunda etapa es poder medir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es, si nosotros creamos un primer prototipo o una primera versión, un mínimo viable de nuestro producto, el primer objetivo es poder identificar qué tan exitoso está siendo y si las hipótesis que nos habíamos planteado de este modelo de negocio definitivamente se están cumpliendo o por el contrario eso están completamente erradas. Para esto lo más importante es poder entrar a hacer mediciones y tener indicadores que sean lo suficientemente claros. Los indicadores más importantes para esto podrían estar asociados a cuál es el engagement de nuestra plataforma, cuál es el costo de adquisición, cuál es la rentabilidad promedio por usuario, cuál es la tasa de abandono que tiene una solución o un modelo de negocio, y esos indicadores nos van a poder, digamos que aprobar las hipótesis que inicialmente nos planteamos, o por el contrario, ver que no son viables y que tenemos que hacer algún tipo de cambio. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Bueno, y el último estadio de lo que tiene que ver con nuestro proceso de emprendimiento para poder crear un unicornio, tiene que ver con lo que es el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Es básicamente empezar a experimentar y a partir de esos experimentos poder llegar a conclusiones que nos lleven a continuar trabajando de la manera como lo estábamos haciendo, o por el contrario, cambiar esos elementos porque resulta que las hipótesis que inicialmente habíamos contemplado eran erróneas o tenían algún tipo de malinterpretación por parte nuestra. Aquí lo importante es que tenemos que ser personas completamente abiertas a que si tenemos que cambiar, por ejemplo, nuestra idea inicial de negocio, pues hay que hacerlo con el objetivo de ser exitosos. En el mundo del emprendimiento lo importante no está en la razón, lo importante es aprender y en ese sentido ser consecuente con los aprendizajes que estamos logrando. En mi camino me he tomado con muchos emprendedores que crearon su empresa, crearon unos modelos de negocio y a pesar de que los indicadores están diciendo cosas diferentes, se obstinan a que tienen que continuar haciendo lo mismo y que tienen que continuar prevaleciendo sus premisas iniciales o las premisas iniciales con las cuales se creó el negocio. Lo más importante acá ¡sorpréndeme! es que entiendas si necesitas pivotear, es decir, si necesitas cambiar la idea con la cual inicialmente arrancaste, o si debes continuar realizando el modelo que inicialmente planteaste, y esto va a depender un poco de los resultados de esta experimentación y va a ser las bases fundamentales con las cuales al final puedas entender cuál es el modelo de negocio que tienes que desarrollar, el modelo de negocio que es escalable y repetible, y a partir de ahí empezar a trabajar lo suficientemente fuerte para hacerlo crecer en el tiempo y lograr así tener un unicornio. Bueno, emprendedores, vimos de una manera muy general cómo crear un unicornio. Obviamente esto no quiere decir que son imperativos categóricos que si los haces definitivamente vas a tener éxito. El mundo del emprendimiento va mucho más allá y tiene que ver sobre todo con el conocimiento, con la resistencia y realmente con la visión que nosotros queramos impregnar en el mundo y en términos generales, digamos que en la sociedad. Bueno, emprendedor, llegamos al final de nuestro video y recuerda, si te gustó este video no olvides darle like, clic en la campanita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Feliz día!